Un día como hoy, 30 de mayo, en 1867, el mariscal Ramón Castilla, 4 veces presidente del Perú, muere en Tibiliche, en el departamento de Tarapacá. Siendo oficial del ejército español, Castilla se pasa al bando patriota en 1822 y participa en la batalla de Ayacucho. En los anárquicos años posteriores a la independencia, aliándose y enemistándose con los otros caudillos en pugna por el poder, resulta presidente del Perú en varias oportunidades entre 1844 y 1863. Como mandatario impulsó la modernización del país y abolió la esclavitud de los negros. 94 años más tarde, un día como hoy, en 1961, es asesinado el dictador de República Dominicana, Rafael Leonidas Trujillo, después de gobernar ese país por más de 30 años. Llamado popularmente el Jefe, su tiránico gobierno se caracterizó por la represión sangrienta de sus opositores y un desmedido culto a la personalidad. Declarándose enemigo del comunismo, implantó la presencia del Estado en todos los ámbitos financieros y empresariales del país. Tras varios intentos de derrocamiento, una conjura de opositores culmina en su asesinato en una carretera a las afueras de Santo Domingo. Un día como hoy, 31 de mayo, en 1808, se inaugura en Barrios Altos el cementerio Presbítero Matías Maestro. Según la historia, fue el arquitecto, escultor y pintor Matías Maestro quien lo diseñó y construyó. Fue además el primer camposanto de la ciudad, ya que hasta entonces se realizaban los entierros en iglesias y conventos. Sus tumbas y mausoleos albergan a personajes ilustres de la historia del Perú de los siglos XIX y XX, entre quienes destacan Ricardo Palma, Abraham Valdelomar, José Santos Chocano, entre otros, así como héroes de la Guerra del Pacífico, quienes cuentan incluso con un mausoleo erigido en su honor. Dada su importancia como registro de nuestro pasado, actualmente el presbítero es también museo y patrimonio histórico. Siglo y medio después, un día como hoy, en 1970, tiene lugar el terremoto más devastador de la historia del Perú, cuyo epicentro se localizó en las costas de Chimbote y Casma. A las 3:23 de la tarde, la tierra tembló por 45 segundos, con una intensidad que alcanzó 7.8 en la escala de Richter. La ciudad más perjudicada fue Yungay, que quedó completamente sepultada por un alud. De 25.000 personas que la habitaban, unas 300 sobrevivieron. A nivel nacional, el terremoto cobró unas 80.000 vidas, derrumbó gran parte de ciudades como Huaraz y Chimbote y dejó aproximadamente a 1 millón de personas sin hogar. Un día como hoy, 29 de mayo, en 1917, nace el senador y presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, en el seno de una familia de grandes recursos económicos y con notoria influencia en la escena política norteamericana. Casado con Jacqueline Bouvier, provisto de innegable carisma personal y decidido defensor de derechos civiles y de políticas liberales, asume la presidencia, despertando enorme optimismo en la opinión pública. Trágicamente, Kennedy es asesinado en 1963, en un hecho aún no plenamente dilucidado. 36 años más tarde, en 1953, el explorador y montañista neozelandés Edmund Hillary, acompañado por el guía nepalí Tenzing Norgay, logran escalar y alcanzar la cima del monte Everest por primera vez en la historia. Allí donde muchos otros escaladores de montaña habían fracasado en el intento desde inicios del siglo XX, el neozelandés de 33 años, gracias a una cuidadosa preparación y la ayuda del más experimentado Sherpa de Nepal, consigue la hazaña de escalar y conquistar la montaña de 8.847 metros de altura, la más alta del mundo. Un día como hoy, 28 de mayo, en 1880, son repatriados a Argentina los restos mortales del libertador José de San Martín, quien en 1821 proclama la independencia del Perú.
En su testamento, San Martín señala que desea que su corazón sea sepultado en Buenos Aires, pero este anhelo no se cumple sino 30 años después de su muerte en Francia, debido a la negativa de su hija, radicada en ese país. Tras la muerte de esta, finalmente se traslada el cuerpo de San Martín, que es recibido por una numerosa y emocionada multitud. Casi 6 décadas después, un día como hoy, en 1937, se funda en Alemania la empresa automovilística estatal Volkswagen, cuyo nombre significa el automóvil del pueblo. Con el objetivo de crear un automóvil sencillo y barato para los alemanes, Adolfo Hitler convoca al ingeniero austriaco Ferdinand Porsche, quien desarrolla el nuevo modelo. Pero en 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial y la producción de la fábrica se paraliza temporalmente. Terminado el conflicto, la empresa resucita y los Volkswagen llegan a Estados Unidos, siendo ampliamente rechazados por su pasado nazi. Sin embargo, tras una efectiva campaña publicitaria que los apoda cariñosamente escarabajos, estos económicos carros se convierten pronto en los más vendidos de ese país. Esto sucedió un día como hoy, 25 de mayo, en 1895, el escritor irlandés Oscar Wilde, autor de la famosa novela El retrato de Dorian Gray, es recluido en la prisión de Reading en Londres, acusado de haber practicado la sodomía. Para la legislación británica del siglo XIX, la homosexualidad era un delito penal, como lo era en muchos países de entonces. Wilde fue acusado de solicitar a jóvenes la práctica de relaciones homosexuales y condenado por una corte a 2 años de prisión, después de los cuales murió exiliado en París a los 46 años de edad. Casi un siglo más tarde, un día como hoy, en 1977, se estrena la película de ciencia ficción Star Wars. George Lucas, escritor y director de la película, soñaba con realizar una adaptación cinematográfica sobre su héroe de ficción favorito, Flash Gordon. Sin embargo, el alto costo por los derechos de autor lo lleva a escribir su propia historia, dándole vida a personajes inolvidables como Han Solo, Luke Skywalker, Darth Vader, la princesa Leia y Yoda. Preocupado por el resultado de su película, se la presenta a 2 de sus amigos, Brian De Palma y Steven Spielberg. De Palma le aconseja nunca estrenarla porque sería un fracaso. Spielberg le dice que sería un éxito de taquilla, y no se equivoca. Hoy, Star Wars es una saga de culto formada por 6 películas y ha recaudado más de $4 billones en todo el mundo. Esto